Cuando hablamos de otras criaturas, esos críptidos acuáticos, no solo las sirenas, el concepto que tenemos de sirenas, están otros como los merrows, los kappas, los kappas japoneses, también ahora los mismo en la cultura, las ondinas. En la cultura popular ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda el tema en japonés, ¿no? Y entonces el tema de los yokai, de todas estas criaturas feéricas, vamos a decir, pero del lejano oriente. Bueno, y en los kappas sale, bueno, en Animales Fantásticos. Sí. En Animales Fantásticos, bueno, muchísimos. En la saga no terminada, porque Patata, no, aparece un kappa bastante bien representado respecto a esas ilustraciones clásicas japonesas. Y bueno, si quieres comentar un poquito de cada uno para que la gente pueda también entender. Sí, a mí, por ejemplo, no soy especialmente amante, por ejemplo, no de la cultura, ni tampoco especialista en las criaturas japonesas y demás. Los yokais es un mundo completamente aparte porque es inmenso, pero sí que el kappa me ha llamado siempre la atención, tanto por su fisonomía como por su comportamiento, ¿no? Porque es un ser que en principio es malévolo, en principio, o sea, su intención es devorar al ser humano, de formas bastante... simple y llanamente. Sí, además tiene unas predilecciones un poco extrañas, ¿no? Porque, que no voy a mencionar aquí por si hay niños, pero le gustan ciertas partes del ser humano, bueno, pues cuando se meten a nadar, ¿no? Entonces les gusta comerse esas partes. Bien. Y, bien por la no queremos que nos censure YouTube. Claro. Entonces la cuestión Buscarlo en Wikipedia. Eso. La cuestión es que tienen una fisonomía muy particular, tienen una especie de cavidad en el cráneo, en la cabeza, donde, bueno, pues tienen agua, agua que es un poco su elemento vital, y su magia, su poder reside un poco en la capacidad que tengan de mantener ese agua en el cuenco de la cabeza. Entonces, si uno de los rituales para poderte librar del ataque de un kappa es hacer que haga una reverencia. Entonces tú les saludas con una reverencia y él se ve obligado. Claro. Que es lo que hablábamos un poco en el otro episodio de esas reglas no escritas, por una razón tienen que cumplirlas, es una cosa curiosísima, pero tienen que cumplirla. Sí. Entonces, bueno, en el caso del kappa, pues al echar el agua se queda un poco indefenso y se queda con las fuerzas muy disminuidas y entonces eres capaz de huir. En la cultura popular también se dice que se le gustan mucho los pepinos y les encanta comer pepinos también, o sea, es como una golosina para ellos. Y después hay criaturas, por ejemplo, como el Amaví, que son benéficas, es decir, en principio son benéficas y digamos que son valedoras o atraen pues la fertilidad y la buena cosecha y están mucho más vinculadas a elementos benéficos. Pero es muy curioso cómo en cada sitio, digamos, en cada lugar del mundo, pues estas criaturas van cambiando, ¿no? Después hay sirenas africanas que suelen también ser bastante, digamos, malévolas en el sentido de que intentan también atraer al desdichado que se asoma al mar o al lago. Sin embargo, estas no son especialmente bellas, sino que tienen características y rasgos bastante grotescos, ¿no? Sí, pueden ser pues, con dientes muy afilados, pues con el rostro tipo pues, muy de pez o muy de anfibio, ¿no? Llenas de escamas. Entonces varía muchísimo la concepción de las sirenas. Tenemos también relatos de sirenas, por supuesto, en el Caribe, donde son muy digamos, de uso común, o sea, que lo tienen allí muy internalizado, ¿no? Todos los relatos de piratería, bueno, de los relatos clásicos de pirata. O sea, bueno, las figuras de las sirenas vienen... También, y también, porque sí que es verdad que con la piratería, con todo, digamos, el colonialismo y demás, se exportaron muchísimas tradiciones, ¿no? Pero se mezclaron con las culturas y con las tradiciones propias del lugar. Existen, por supuesto, en Sudamérica muchísimos relatos, pues tanto en la Amazonía como en grandes lagos de Centroamérica, criaturas que están en los lagos, ¿no? Que hoy se llamarían críptidos, porque la palabra
es un poco la que se utiliza, pero sí que están relacionadas a esa figura de la sirena, ¿no? Y es un concepto que está completamente extendido a lo largo del mundo. ¿Por qué razón? Yo dudo mucho que sea por contagio cultural. Sí que puede haber trasvases, pero creo que si en una parte del mundo hay historias sobre este tipo de criaturas y en la otra parte del mundo hay historias sobre este tipo de criaturas y además se comparten características, algo debe haber. Si el río suena, porque agua lleva. Exacto. Claro, dentro de los críptidos que decías, están luego también los críptidos modernos acuáticos, que esto es muy interesante, que es ver un poco también cómo las tradiciones van evolucionando y cómo, pues eso, las criaturas también van evolucionando con la propia humanidad. Es decir, aparecen nuevas criaturas, que aquí entramos también, bueno, pues, cuál es el origen o de dónde procede también la fisionomía de esas criaturas, o en los encuentros que hay, en las descripciones, que esto ya lo hablamos en el primer episodio de cómo influye también la psicología humana y la psique en esos encuentros, pero háblanos un poco también sobre esos críptidos modernos también acuáticos, porque también es interesante en comparación, y bueno, el ver que al final que todas estas cosas están vivas. Sí. Que no es una cosa tampoco del pasado. No es del pasado. De hecho, hay muchísimos, aún a día de hoy, puedes encontrar muchísimos reportes, muchísimos encuentros, muchísimas fotografías. Bueno, a ver, fotografías. Entre comillas. Entre comillas, claro. Ahora mismo con Internet no podemos saber muchas veces qué es lo real y qué es lo inventado, ¿no? O simplemente por buscar fama o buscar, pues eso, una reacción en Internet. Pero sí que es verdad que existen a lo largo y ancho del mundo historias sobre criaturas fantásticas, criaturas acuáticas o marinas, ya sean monstruos, tipo serpientes. Bueno, no tenemos más que retrotraernos al pasado, donde los marineros contaban las historias de grandes serpientes acuáticas que atacaban a los barcos, dragones que podrían surgir de las profundidades de un lago. Por ejemplo, tenemos a Nessie, el más famoso, ¿no? del lago Ness, donde no podemos saber si realmente se trata de una criatura que existe. Todavía a día de hoy no se sabe. No se sabe. Sí que es verdad que es un lago bastante profundo, que hay bastantes cavidades en el lecho, que una criatura antediluviana, una criatura prehistórica pueda haber quedado allí, o una familia de ellas, y que han ido, digamos, pudiendo sobrevivir durante todo este tiempo. Pues no sabemos, realmente es que no podemos saber, porque cada año además se están descubriendo especies de las que no se tenía ningún es que al final, tipo de... Lo que decía al principio, o sea, solo conocemos un 10% de las especies animales. Exacto. Entonces es factible que pueda haber criaturas bajo el agua de las que no tenemos de las que obviamente no tenemos ninguna idea, o sea, y a lo mejor no sabremos de ellos nunca. Sí, exactamente, a no ser que haya un avance muy grande a la hora de investigar, ¿no? en los fondos abisales, donde podemos encontrar absolutas maravillas. Hasta hace no mucho se pensaba que el celacanto, por ejemplo, estaba completamente extinto desde tiempo de los dinosaurios, y el celacanto es un pez prehistórico que sigue vivo y está ahí.